compartir con ustedes, de hecho, posiblemente por las próximas 3 semanas, los próximos 3 domingos, incluyendo hoy, una nueva serie que quiero hablar bajo el tema el mandamiento más ignorado por los cristianos. De hecho, esta semana pasada, mientras hablaba con algunos de los jóvenes, le preguntaba y ninguno de ellos pudo atinar y descubrir cuál era el mandamiento más ignorado por los cristianos. Y déjeme decirle, hermano, que a veces nosotros le damos valor a ciertas cosas e ignoramos otros mandamientos de parte de Dios. Pero estoy convencido en mi espíritu que este es uno de los mensajes más importantes que yo voy a compartir con usted durante este año. Lo digo así porque si nosotros no acatamos este mandamiento en nuestra vida, la influencia de Dios a través de nosotros y la gloria de Dios a través de nosotros puede ser minimizada. Y por eso tenemos que entender el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Y déjeme decirle, cuando yo hablo del mandamiento más ignorado por todos, por los cristianos, me estoy incluyendo. De hecho, tengo que confesarle que hoy no vengo a predicar de una área que es una área fuerte en mí. Vengo a predicar desde mi debilidad. Vengo a predicar de una área en la cual yo mismo he luchado, en la cual Dios ha tenido que lidiar conmigo de una manera bien personal para que yo pueda entender, hermano, lo que es realmente este mandamiento y el daño que puede ocurrir cuando nosotros no lo guardamos. Porque hay consecuencias, hermano, cuando no guardamos los mandamientos de Dios. El Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, que fue dada por Dios, habla de diferentes pecados que son pecados que se pagaba su consecuencia con la muerte. Por ejemplo, la ley del Antiguo Testamento ordenaba que cuando había asesinato, en Éxodo capítulo 21, la persona tenía que morir. Si había un secuestro, la persona tenía que morir. Si la persona adulteraba, iba a ser apedreada también. Aquel que practicaba el pecado de la homosexualidad también tenía que morir. Aquel que maldecía a un padre, a una madre, también recibía la pena de muerte. Era mandamiento que Dios castigaba de manera bien fuerte para llevar un mensaje al pueblo. Ahora déjeme decirle algo. Hay otro mandamiento que también conllevaba la pena de muerte. Y lamentablemente muchas personas piensan que no es un mandamiento importante. Pero bajo la ley del Antiguo Testamento, cuando se violaba este mandamiento, también se pagaba con la pena de muerte. Estoy hablando específicamente del mandamiento de guardar el día del reposo. Y yo quiero que usted entienda claro, porque yo sé lo que usted va a decir, pastor, pero es que no estamos bajo la ley. De hecho, el apóstol Pablo dijo que no vivíamos bajo la ley. Pero déjeme decirle que los principios de la ley de Dios no cambian. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y las mismas consecuencias que tenían aquellos que violaban los principios del Antiguo Testamento, también los reciben aquellos que la violan durante este tiempo. Porque así como la ley de Dios bendice, también cuando la violamos nosotros vamos a recibir posiblemente un castigo. Y usted dirá, pastor, pero es que no es lo mismo. Y yo entiendo que Cristo pagó el precio de nuestra maldición. Yo entiendo que Jesucristo pagó el precio, hermano, la culpa de nuestro pecado y llevó allí también nuestro castigo. Pero déjeme decirle, cuando nosotros violamos el mandamiento del adulterio, sin duda hay consecuencias, ¿o no? Cuando nosotros robamos, también hay consecuencias. Cuando mentimos, también hay consecuencias. Pues déjeme decirle que cuando nosotros violamos el mandamiento de guardar el día del descanso, también hay consecuencias. Y de hecho es posible que hoy usted esté experimentando y viviendo las consecuencias por haber violado el mandamiento de no descansar. Y por eso quiero que profundicemos un poco en lo que yo considero que es el plan original de Dios para vivir una vida productiva y una vida segura. Y voy a compartir con ustedes 5 puntos. Y de hecho el mensaje fue tan rico para mi vida que yo pensaba que iba a ser un día. Y Dios me dio dos mensajes en este fin de semana, esta semana pasada, para compartir con ustedes específicamente sobre esto. Así que el primer punto que quiero compartir con ustedes es que el día de reposo es un mandamiento. De hecho, quiero que usted entienda que it actually made the top 10 list of God. Se constituyó una de las 10 reglas o mandatos más importantes de Dios para sus hijos. Y se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día séptimo será día de reposo para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, y por si acaso pensamos que no, ni tu bestia, o sea, tus animales, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces Dios está diciendo, primero es un mandamiento y por favor no te olvides. Acuérdate, ¿por qué? Porque somos personas olvidadizas. Tendemos a darle menos importancia al mandamiento de guardar el día de reposo que al mandamiento de no adulterar. Y pensamos que uno es más importante que otro. Y déjeme decirle que cuando Dios nos da los mandamientos es para bendición nuestra. De hecho, cuando usted va al Nuevo Testamento, Jesús dijo claramente estas palabras: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, cuando Dios nos da los mandamientos es porque Dios nos ha dado principios que cuando los guardamos vamos a vivir dentro del amor y el cuidado de Dios para nosotros. Como dije anteriormente, todos estamos de acuerdo que adulterar, robar, tener ídolos, matar, es un pecado. Bajo la ley y bajo la gracia. Sin embargo, mucha gente piensa, no, pero que hoy en día no importa. Eso de guardar el día de reposo, eso era para el Antiguo Testamento. Déjeme decirle que ese mandamiento todavía es su principio, es un principio que está vigente hoy. Y aunque a lo mejor no nos reunimos hoy en el día sábado como se hacía bajo la ley, y nos reunimos en el primer día de la semana para honrar el día del Señor, el día que nuestro Señor Jesucristo se celebra su resurrección, el día donde la iglesia comienza a crecer y a ser bendecida, aún así estamos y tenemos que guardar realmente lo que es las bendiciones de Dios. Como dije anterior, si no guardamos los mandamientos, van a haber consecuencias. De hecho, hay muchísimos problemas de salud hoy en día en muchísimos cristianos por no guardar el día del descanso. Hay problemas de estrés y separación matrimonial, y cuando usted estudia la raíz del problema, en muchas ocasiones tiene que ver porque no han guardado el día del descanso para estar en la presencia de Dios y para convivir con su familia. O sea, hay ramificaciones y consecuencias reales cuando nosotros rehusamos obedecer los mandamientos de Dios. Yo creo en mi corazón que hay hijos que están perdidos porque sus padres no han guardado el día del descanso. Y por eso tenemos que guardar en nuestro corazón este principio que Dios nos ha enseñado. Y aunque yo dije claramente que era un mandamiento de parte de Dios, déjemos llevarlo a entender a algo. Porque mientras yo estudiaba esto, Dios me enseñaba que antes de que fuera un mandamiento para el pueblo de Israel, que antes de que hiciera la lista de los 10 mandamientos más importantes, ya era un principio que Dios había establecido. Y observe lo que ocurrió, lo que dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículo de 1 al 3. Así que quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y al llegar el día séptimo, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Y esta semana no voy a discutir esto en detalle, pero la semana que viene voy a hablar qué significa que Dios descansó. Si Dios es omnipotente, ¿cómo es posible que Dios se canse? Si Dios se cansó, entonces Dios no era un Dios omnipotente. Así que lo voy a dejar con eso para que se quede en su mente el pensamiento y tenga el deseo de venir la semana que viene. Pero la semana que viene con detalle voy a explicarle lo que significa eso. Lo que sí entendemos de forma clara, hermano, es que Dios instituyó el día de reposo. Y dice la palabra que Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo separó como un día distinto, lo separó como un día especial, lo separó como un día, dice la palabra, que sería una señal entre Dios y su pueblo. La gente vería al pueblo de Dios guardando el día del descanso y entendería que servía a un Dios real y verdadero. Y por eso tenemos que escuchar claramente lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Antes de que la ley fuera dada, ya Dios había separado el día de reposo como un día santo, como un día especial, un día que Dios había bendecido. De hecho, el libro de Éxodo, vamos a ver una historia, antes de que hablemos en detalle de otras cosas, para que podamos entender que antes de que fuera un mandamiento, ya Dios le había dado este principio al pueblo de Israel.
En Éxodo capítulo 16 hay una historia muy linda que todos nosotros hemos a lo mejor escuchado, y es cuando Dios hizo descender maná desde el cielo. De hecho, la palabra declara que por 40 años Dios hizo descender como un rocío por la mañana y se convertía en un pan que el pueblo recibía. Y por 40 años Dios hizo de forma milagrosa provisión para su pueblo mientras andaba en el desierto. De hecho, el día que llegaron a la tierra prometida, la palabra declara que cesó la provisión del cielo. Pero eso habla, hermano, de algo especial que Dios hizo. Ahora, yo quiero que usted vea, hermano, que antes del día de reposo llegar a los 10 mandamientos, ya Dios había tratado con su pueblo para que ellos guardaran el día de reposo. Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice estas palabras. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Ahora, yo quiero que usted entienda que cuando Dios le está hablando al pueblo de Israel, si usted lee el versículo 1, si no me equivoco, del capítulo 16, usted se va a dar cuenta, hermano, que ahí Dios le dice al pueblo que esto ocurrió 45 días después, o sea, el día 15 del segundo mes, cuando el pueblo fue libertado de Egipto. Sin embargo, la ley no había sido dada al pueblo de Israel, sino hasta el mes número 3. O sea que esto fue antes de que Dios le diera la ley al pueblo de Israel. Y lo que Dios le estaba diciendo a ellos: voy a hacer llover pan del cielo. De hecho, Dios lo hizo porque el pueblo estaba murmurando en contra de Dios. Deseaban regresar hacia el pasado, hacia Egipto, porque pensaban que Dios los iba a dejar morir. Pero Dios iba a hacer una provisión gloriosa para ellos, y ellos lo entendían y murmuraron en contra de Dios. Y Dios hace descender pan del cielo, y la palabra dice que Dios le dio órdenes para que recogieran diariamente la porción de cada día. Y de hecho, cuando recogían más y guardaban para el día siguiente, la palabra decía que le daban gusanos y se dañaba. Entonces Dios quería hacer provisión diaria para ellos. Y entonces me gusta, lo dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero ¿qué ley? Si la ley no existía. Dios estaba hablando de forma profética lo que iba a hacer dentro de unos 45 días más. Era lo que Dios iba a hacer dentro de un poco tiempo. Le estaba hablando de manera profética a ellos para abrirle su entendimiento. Pero le mostró de manera práctica lo que tenían que hacer. Versículo 5 dice: mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dios no quería que trabajaran el día séptimo. Por lo tanto, el día sexto ellos recogían el doble. De hecho, Dios proveía el doble, y lo que ellos guardaban no se dañaba. Ahora, si lo hacían, escúcheme claro, otro día que no fuera el día sexto, todo lo que recogían y guardaban se dañaba. Entonces Dios quería llevarlos a ellos para que ellos entendieran que Dios estaba tratando de hacerlos hijos dependientes de Él. De hecho, cuando hablamos del día de descanso, este es el segundo punto, hablamos de que es un llamado a desarrollar una fe en la provisión diaria de Dios. Yo quiero que usted entienda que cuando Dios nos pide a que guardemos el día de descanso, Dios nos está dando un llamado, una exhortación para que nosotros podamos vivir dependientes de Dios. Mira lo que dice Éxodo 16, versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el día séptimo a recoger y no hallaron. ¿Qué pueblo tan testarudo? Recogieron el doble para el día séptimo, pero querían regresar el día séptimo a buscar lo que Dios les dijo que no iba a estar ahí. Y la palabra dice que cuando ellos salieron a buscar el maná, no había nada. Pero ¿qué esperaban si Dios había dicho que no iba a haber nada? No le creían la palabra de Dios. Dice la palabra que Moisés le dijo a ellos: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Ahora yo quiero llevarlo a ver algo en el versículo 29. Dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo. Please listen to my heart.
No somos gente legalista que vivimos bajo la ley, pero somos hijos de Dios que entendemos que Dios nos dio un regalo. El día de reposo es un regalo que Dios nos ha dado para descansar, para adorarle, para entender que podemos confiar en Dios y que Él es aquel que va a hacer provisión en todo momento. Porque tenemos el concepto de que somos nosotros los que hacemos provisión. Y déjeme decirle un secreto. 6 días de trabajo con la bendición de Dios trae más bendición que 7 días de trabajo sin la bendición de Dios. De hecho, si usted estudia la Biblia, se da cuenta que el asunto del diezmar que habla en Malaquías capítulo 3 es muy similar a esto. De hecho, el diezmo fue constituido mucho antes de la ley también. Abraham ya estaba viviendo bajo este principio cuando entregó sus diezmos a Melquisedec. ¿Y qué es lo que Dios le dijo? Sabes, si confías y me entregas el 10%, voy a bendecir el 90%, tanto que te vas a quedar sorprendido de la sobreabundancia que vas a tener. Cuando le damos a Dios el 10%, el 90% que el Señor nos deja, Dios lo bendice. Pero cuando no, el enemigo viene y nos roba. ¿Cuántos quieren que Dios reprenda al devorador de su vida? Honra a Dios, aleluya, con sus diezmos y con sus ofrendas. O sea que este principio del descanso es muy similar. Cuando descansamos, hermano, y confiamos en Dios como Jehová Jireh, aquel que provee, entonces podemos ver a Dios manifestado. El problema es que no hay fe suficiente para creerle a Dios. Y pensamos que podemos controlar todo lo que está a nuestro alrededor. Y a veces Dios, para enseñarnos una lección, tiene que hacer como hizo con el pueblo de Israel. Que todo lo que guardaban de más, ¡puf!, le daba gusano. ¿Será posible que Dios le está dando gusano ese día séptimo que estás trabajando porque no se lo ha dedicado a Dios? ¿Será posible que no está viniendo bendición ni sobreabundancia sobre tu vida porque tú has decidido tomar el control completo de tu finanza y no has honrado a Dios con ellas? Eso es exactamente lo que Dios le quiso enseñar al pueblo. Dios quiso enseñarle que Él iba a hacer provisión y lo que Dios le daba era realmente un regalo para que ellos lo recibieran. No era un asunto legalista, era un regalo de Dios para nosotros. Y cuando tú guardas el día de reposo, hermano, estás recibiendo un regalo de Dios. Yo no sé usted, pero cuando Dios me quiere regalar algo, ¿yo qué voy a hacer? Yes, give it to me, Lord, I want it. ¿No haría eso tú? Entonces, ¿por qué no vives y disfrutas el regalo que Dios te ha hecho del día de reposo? Es un regalo que Dios nos da. Y cuando miramos, hermano, el día de reposo tiene que ver, hermano, con otros aspectos. A veces pensamos que el día de reposo solamente es un día de descanso. Y eso es cierto, pero vamos a ver varias cosas que incluye en adición del descanso lo que es el día de reposo. Pero vamos a ver primero que sí, el día de reposo, y este es el tercer punto, es un día de descanso. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel, en Éxodo 16, se le dijo estas palabras. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer en el día sexto, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que sobrare, guardarlo para mañana. Ahora quiero que usted vea lo que la palabra reposo significa. De hecho, en el hebreo, cuando dice día de reposo, habla del gran día. Habla de un día solemne, un día especial, un día marcado por parte de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero vivir en el día solemne de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero vivir bajo la gracia de Dios. Yo quiero vivir en ese día especial que Dios ha creado para mí como un regalo. Y cuando tú haces eso, hermano, Dios te bendice. Dáselo fuerte para el Rey, aleluya. Ahora escúchame. Reposo significa cesar, significa desistir o descansar de trabajar, significa sentarse quieto, significa interrumpir algo. De hecho, figurativamente simboliza bajar las manos. O sea, no estar actuando con las acciones nuestras de labor diaria. Eso es descanso. Y cuando nosotros entendemos, hermano, que el día que Dios ha provisto es un día de descanso, es necesario hacerlo. Y déjeme decirle, hermano, yo he aprendido de la manera más difícil y que Dios quería evitar que yo viviera estas experiencias adversas.
Yo he estado hospitalizado en algunas ocasiones porque el estrés ha sido tan fuerte que yo pensaba que tenía un ataque al corazón. Y hace apenas el año pasado tuve que ser llevado a emergencia y estuve 2 días internado por el estrés que yo estaba teniendo. Gloria a Dios que no era un asunto del corazón, pero era un asunto que yo estaba violando el día de reposo en mi vida. Y sabe que, hermano, cuando violamos el día de reposo hay consecuencias. Y por eso tenemos que ser celosos en guardar el día de reposo, no importa quién nos critique. Porque déjeme decirle esto, hermano, cuando alguien le está invitando a usted para que usted viole el día de reposo, you might as well tell me, no, why don't you invite me to commit adultery? Why don't you invite me to actually kill somebody? ¿Me explico? Cuando alguien le invita a usted a romper el día de reposo, de descanso, le está invitando, es lo mismo que se le dijera: ¿por qué no vienes y adulteras? ¿Por qué no vienes y matas? ¿Por qué no vienes y robas? ¿Sabe por qué le digo eso? Porque es uno de los 10 mandamientos. Entonces, cuando alguien quiere interrumpir el día de reposo suyo, dígale: no way, I'm busy that day. You're busy? Yeah, I'm scheduled to do nothing. Así es. Eso es el día de reposo. Y hermano, tenemos que entender que eso dice Dios que es sagrado. Dios lo ha santificado, lo ha separado como algo especial. ¿Qué significa, hermano, el día de descanso? Significa que si tú te pasas contestando el teléfono el día de reposo, tú no lo contestas. Significa que si tú contestas mucho correo electrónico, te pasas texteando el día de reposo, tú no lo haces. Significa que si tú trabajas en construcción ese día, aunque el proyecto no se haya terminado, tú sabes que es el día de reposo, el día de descanso para Dios y para ti, para tu familia. Y dice: eso puede esperar hasta mañana. Eso es el día de reposo, el día de descanso que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos saben que mi día de reposo no es domingo? Por lo menos no completo. Porque yo trabajo domingo. De hecho, hoy estoy despierto de las 4 de la mañana, trabajando, preparando para poder compartir lo que Dios le ha dado. Entonces yo tengo que seleccionar otro día de reposo. Porque aunque vengo aquí a adorar, y parte del día de reposo es la adoración, también el día de reposo es el día de descanso. Y si no lo guardo, hermano, ¿sabe lo que ocurre? Lamentablemente la manifestación del Espíritu a través de mí puede que cese. Puede continuar a través de otra persona, pero no va a continuar a través de mí si yo muero antes de tiempo. ¿Por qué? Por no obedecer y guardar el día de reposo. De hecho, mira lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 14. Guardaréis el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Escucha lo que dice el versículo 13. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el día séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás. Escucha, ¿quién? Tú, tu hijo, tu hija, tus siervos, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que, ¿qué? Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. O sea que el día de reposo, sin duda, Dios lo ha separado como un día de descanso. Ahora déjeme decirle que el día de reposo es mucho más que un día de descanso. El día de reposo también es un día conmemorativo. Dios quiere que nosotros conmemoremos ese día. ¿Con qué? Con 2 cosas. Si usted mira el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11, se va a dar cuenta que Dios llamó al pueblo de Israel para que conmemorara la creación en el día de reposo. Observa lo que dice Éxodo 20, 11. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Si no estamos atentos a lo que nos está dando la Biblia, perdemos una bendición. Lo que está diciendo realmente es que el día de reposo también ha sido hecho, hermano, para que nosotros conmemoremos la creación de Dios. Dios creó el mundo en 6 días, el universo en 6 días, y descansó el séptimo. Y cuando nosotros descansamos, estamos diciendo: oh Señor, honramos quien tú eres. Honramos que tú eres un Dios de principio. Oh Padre, te amamos tanto que anhelamos y deseamos ser como tú. ¿No es esa la meta del cristiano, ser como Cristo?
Pues déjame decirte, Jesús guardó el día de reposo. Y de hecho Dios el Padre guardó el día de reposo. Y si queremos ser semejantes a nuestro Padre, tenemos que guardar el día de reposo. Y cuando lo hacemos, estamos conmemorando que el día de reposo es un día especial. La semana que viene vamos a ver, hermano, que el día de reposo es un día que habla y da testimonio a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien le pregunta, ¿por qué no trabajas? Es el día de reposo. ¿Qué es eso? El día de reposo. Yo no he escuchado eso. El día de reposo fue el día que Dios trabajó 6 días y descansó. Y lo santificó. ¿Y qué es eso que descansó? ¿Y qué es eso que lo santificó? Comenzamos a hablar. Y comenzamos a testificar de la grandeza de Dios. Entonces, cuando hablamos, hermano, del día de reposo, tenemos que conmemorar el día de la creación. El momento cuando Dios creó tantas cosas hermosas. Pero ¿sabes? Cuando Dios creó, dice la palabra, cada vez que Dios terminaba algo al día, decía, y Dios vio que todo lo que creó era bueno. God enjoyed His creation. Dios disfrutó su creación. Y déjame decirte, tú y yo tenemos que detenernos a disfrutar la creación de Dios. Y Dios no quiere que la disfrutes como hace mucha gente, una vez al año por una semana de vacaciones. Eso no es lo que Dios enseña en su Biblia. Las personas que viven con vacaciones y descansan una vez al año son personas que están cortando sus días sobre la faz de la tierra. Dios creó el día de reposo para que descansáramos un día por semana. Eso es el día de reposo. Y con eso conmemoramos la creación de Dios. Ahora, más que eso, también el día de reposo conmemora la libertad del pueblo. Me gusta lo que hace Moisés. Ya cuando Moisés está casi por partir y dejar a Josué como su sucesor, la Biblia dice que en Deuteronomio Moisés le resumió la ley al pueblo de Israel. Y observe lo que le dijo Moisés en Deuteronomio 5, versículo 15. Recuerda, nuevamente aquí está el recordatorio, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Ahora escuche esto. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día de reposo. Por lo tanto, cuando observamos el día de reposo, el día de descanso, estamos recordando, conmemorando la obra hermosa que Dios ha hecho en nosotros. Cómo Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Cómo Dios rompió las cadenas que nos ataban. Cómo Dios nos libertó, hermano, de la amargura. Cómo Dios perdonó nuestros pecados. O sea, estamos conmemorando la libertad que Dios nos ha dado. Pero sea honesto, ¿cuántas veces usted se detiene a reflexionar en lo que Dios ha hecho por usted? A veces no hay agradecimiento en nuestro corazón porque no nos sentamos a conmemorar y a disfrutar el día de reposo. Pero el mandato que Dios le dio al pueblo fue claro. Era el día de reposo para que ellos pudieran celebrar. Y déjame decirle, hermano, usted debe por lo menos, claro que podemos hacerlo y debemos hacerlo todos los días, pero por lo menos una vez a la semana debemos hacer un alto para conmemorar la creación de Dios, para conmemorar la libertad que Jesucristo ganó por nosotros. ¿Cuánto lo cree? Si lo cree, dar un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Ahora déjeme decirle, hermano, que el día de reposo, además de ser un día de descanso, además de ser un día conmemorativo, también el día de reposo es un día de adoración a Dios. De hecho, literalmente significa el día donde se traen ofrendas a Dios. Así que lo que hicimos hace un rato atrás, traer los diezmos y las ofrendas, es algo bíblico que tiene que ver con el día de reposo. Tiene que ver, hermano, con nosotros adorar a Dios. El propósito es tanto descansar como adorar a Dios. Porque usted no puede adorar a Dios si no descansa. De hecho, a veces estamos tan agotados que llegamos a la iglesia y nos dormimos. Y no es porque el mensaje está aburrido. ¿Ok? Es porque no hemos descansado. Es porque no hemos realmente tenido el tiempo para estar descansando como Dios nos exige. Ahora, vea conmigo, hermano, lo que Números 28, 29 y 10, nos dice. Y estoy leyendo de la traducción en lenguaje actual, en la versión popular. Dice, junto con las ofrendas diarias, lo que significa que, o sea, en otras palabras se puede decir, además de las ofrendas diarias que el pueblo de Israel daba. Dice, junto con las ofrendas diarias, ¿cuándo?
cada día de reposo, en este caso la palabra también se traduce como sábado, sacrificarán y quemarán 2 corderos de un año, que no tenga defectos. Cada cordero lo ofrecerán con vino y con 4 kilos de la mejor harina, no la peor, no la más mediocre, la mejor harina amasada con aceite. Entonces, en el día de reposo, Dios le exigía al pueblo de Israel, hermano, que además de las ofrendas diarias que ellos daban, que cada día de reposo ellos sacrificaran y trajeran un cordero de un año a Dios. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas, hermano, lo que eso envuelve a hacer? Son sacrificios grandes. Ellos daban ofrendas en el día de reposo. Y déjame decirte que la ofrenda más grande que tú le puedes dar a Dios no es tu dinero, es tu vida. Porque ¿de qué nos sirve darle a Dios el 10% de nuestra finanza si nosotros no nos entregamos a Él? Si nuestra vida no es de eso. Romanos dice el apóstol Pablo: presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tu cuerpo, tu vida. Usted tiene que sacar el tiempo para que su vida sea entregada como una ofrenda a Dios. Eso es parte del propósito del día de reposo. Cada día, no dice algunos días, cada día de reposo, sacrificaban y quemaban 2 corderos de un año. Y no solamente así, sino que con el sacrificio que hacían, traían 4 kilos de la mejor harina. Dios espera que en el día de reposo tú vengas y le dejes a Dios lo mejor de ti. Por eso, hermano, cuando nosotros lo motivamos que usted adore a Dios, no es porque queremos empujarlo, porque si la adoración no sale de lo profundo del corazón, del espíritu, no sirve. Hay que hacerla en espíritu y en verdad. Pero lo que no queda duda es que lo que damos a Dios debe ser lo mejor de nosotros. Dale lo mejor de ti a Dios en tu adoración. Separa el día de reposo para que puedas darle a Dios lo mejor de tu vida, para que Dios pueda recibir la honra y la gloria que Él merece. De hecho, en Levítico capítulo 23, ahí menciona varias fiestas. Si usted tiene tiempo, vaya, léalo después en su casa, para que usted vea las fiestas que el pueblo de Israel tenía que celebrar. Y dentro de esa fiesta estaba el día de reposo. Observe conmigo Levítico 23, versículo 1 al 3. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocatorias serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Ahora quiero llamar su atención a la palabra santa convocación. 6 días trabajarás, mas el 7º día será día de reposo, santa convocación. O sea, God is calling His people on the day of rest. Dios está convocando a su pueblo en el día de descanso para que vengan a adorarle. Dice la palabra que Dios es digno de adoración, hermano. Y por eso nosotros nos convocamos y convocamos la iglesia en el día de reposo. Hoy, hermanos, sacamos este día para nosotros adorar a Dios, para alabarle con toda nuestra fuerza, para amarle con toda nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestro cuerpo, para entregarnos a Dios como un sacrificio vivo delante de Dios. Queda claro, hermano, que adorar el día de reposo, guardarlo, también incluye adorar a Dios. Y era una santa convocatoria. O sea, it has been separated by God so we can give Him glory and honor on His day. Ha sido el día separado, consagrado, santificado para Dios, para que podamos entregarle a Dios adoración. Dios no te está robando nada. Dios te está dando un regalo. Usted vio, dice 6 días trabajará, más el 7º sería día de reposo. Yo no sé usted, pero yo le doy gracias a Dios que yo no viví bajo el tiempo del pueblo de Israel en la esclavitud en Egipto. Yo le doy gracias a Dios que yo no viví bajo el tiempo de los siglos anteriores en América, donde la esclavitud era real y donde no había descanso. Yo le doy gracias a Dios que yo nací en un país libre, en un país, hermano, que realmente se promueve también lo que es el descanso. ¿Y sabe lo interesante de esto? Es que el mundo ha copiado el modelo de Dios. Típicamente, generalmente, las compañías trabajan 5 días y le dan 2 días de descanso. ¿Cierto?
con algunas excepciones. ¿Sabe? Dios entiende, el mundo entiende que eso es un principio real, pero la iglesia no quiere practicarlo. A veces obedecemos a nuestros amos terrenales, pero ignoramos al Dios que nos creó, aquel que nos conoce, aquel que quiere otorgarnos un regalo hermoso que es el día de reposo. Tenemos que separar el día de reposo y es una santa convocatoria que Dios nos ha dado. Y con esto voy a terminar. Muchos años después, el salmista escribió algo que tiene que ver con el día de reposo. En el Salmo 95, versículos de 6 a 7, dice: vamos, adoremos de rodilla a nuestro Dios y Creador. Pertenecemos a Dios, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño, estamos bajo su cuidado. Wow, qué glorioso, aleluya, esa canción que escribió el salmista. Esa canción declara que Dios nos ha llamado para adorar de rodillas a nuestro Creador. ¿Cómo lo hacemos? Confiando en Dios, dependiendo en Dios. Usted ve lo último que dice ese versículo 7. Estamos bajo su cuidado. Dios le dijo al pueblo de Israel: trabaja 6 días, el séptimo yo me encargo de ti. Es un regalo, descansa, no trabaje. De hecho, el día sexto voy a bendecirte tanto que tendrás suficiente para sostenerte el día séptimo. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios no quiere que tú acabes tu vida y que la manifestación del Espíritu en ti sea quitada sobre la faz de la tierra, porque tú no descansaste el día de reposo. Ponte de pie, iglesia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el regalo que tú nos has dado, Padre, del día de reposo. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has amado tanto, Padre, que tú deseas que descansemos en tu presencia. Tú quieres que descansemos de los afanes de la vida. Tú quieres que descansemos, Padre mío, y también te adoremos. Tú quieres que conmemoremos tu creación. Tú quieres, Padre mío, Señor, que nosotros conmemoremos tu presencia y tu vida, Padre. Gracias, Señor, por la libertad que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque eres un Dios tan fiel y tan amoroso que a tiempo nos habla. Yo clamo para que tu Espíritu traiga convicción al corazón. Y si hubiese alguien, Padre mío, que está en la casa hoy, que no entiende que Dios ha escogido el día para dar descanso, yo oro para que hoy se haga realidad. Jesús, tú dijiste: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Oh Padre, si alguien está cansado, yo te pido que reciba el regalo que tú le das y el día de reposo, en el nombre de Jesús.